A continuación, se llevará a cabo la mesa de diálogo Experiencia del binomio juzgador-mediador en la restauración familiar, que estará integrada por la maestra en Derecho Marisela Reyes Hernández, titular del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, por el licenciado Armando Hernández Ávila, titular del Juzgado Séptimo Familiar de Toluca, la licenciada Verónica Parrazales Martínez, subdirectora del Centro Estatal de Mediación del Estado de México, y por el maestro en Derecho Pedro Guerrero Rosales, subdirector del Centro Estatal de Mediación del Estado de México. Asimismo, será moderada por el magistrado licenciado Juan Manuel Trujillo Cisneros, consejero de la Judicatura del Estado de México, a quien cedo el uso de la palabra. Es un honor para el Poder Judicial poder presentar este foro y dirigirnos y presentar los trabajos que tenemos cotidianamente ante un público tan selecto, ante un público conocedor, ante un público que cree en la mediación y en la restauración como una forma diferente y mejor de hacer justicia. Sin más, procedo. Perdónenme, quiero reconocer aquí en un principio que me acompañan dos mediadores expertos, directores de la región de Tlalnepantla y de la región de Texcoco, ambas regiones con una gran población que son muy representativas en nuestro estado, y dos jueces de trayectoria reconocida, de tradición reconocida, la jueza Marisela y el juez Armando, que también han abonado a este proyecto. Bien, sin más, procedo. Quiero comentarles, y en esto queremos ser muy breves, que hace más de un año, con esta administración del Poder Judicial y siguiendo el Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, se acordó, se conjugó esfuerzos de jueces y de mediadores en un plan para acercar y para hacer crecer la justicia restaurativa y la mediación. ¿En qué consistió este plan? ¿En qué consistió este ejercicio? En pedir a los jueces que los asuntos que tuvieran, los asuntos difíciles, los asuntos que ellos consideraban que fueran mediables y que escaparan a veces a la objetividad de las partes, donde visualizaran partes frustradas, donde visualizaran problemas, los acercaran al centro de mediación. Los centros de mediaciones y los jueces dialogamos en las distintas regiones y coincidimos en un punto. A veces los jueces mismos acompañan a las partes al centro de mediación, a veces los mediadores se acercan al juzgado y en la sede judicial ejercen la mediación. ¿Qué ha resultado de este ejercicio? El tiempo pasa y no pasa en balde. Para unos nos genera canas, para otros nos causa problemas en las piernas. En un automóvil tal vez crece, pero en un niño, por ejemplo, el tiempo que pasa lo hace crecer. En los jóvenes que estudian, que se alimentan cotidianamente del saber, los hace ser mejores. Y aquí me parece que podemos presentar unos resultados diferentes, unos resultados que, aun cuando no maduros, sí ejemplifican cómo la mediación y la función jurisdiccional pueden conjugarse, no chocan y abonan a la restauración de las familias. Me gustaría, en principio de cuentas, preguntarle aquí a nuestra jueza Marisela, ¿qué le pareció en primer término este programa, este gran proyecto, y con qué resistencia se encontró? Si nos pudiera platicar, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Maestra Cristi, le agradezco la invitación que me ha hecho. En efecto, es muy difícil, dado pues el estudio que nos infunden o que nos dan en las escuelas,
que traemos nosotros un chip que es muy difícil quitárnoslo y trasladarnos de una justicia retributiva a una justicia restaurativa. En efecto, la gente al inicio se resistía. En efecto, al inicio la gente no daba credibilidad a que nuestra justicia no la podríamos o no la deberíamos de encontrar única y exclusivamente en espacios jurisdiccionales. Costó mucho. Una de las personas que creyó en la mediación y en la conciliación, desde luego, fue la directora del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial en el Estado de México. Ella, con el entusiasmo que siempre la ha caracterizado, creyó en estos nuevos retos y nos infundió, desde luego, de verdad, con el entusiasmo que la vemos trabajar o que la vimos trabajar sentada en lugares de juzgados, e iniciamos una labor junto con ella. En esa labor nos dimos cuenta que muchos asuntos concluyeron a través de la mediación y la conciliación. Pero nos fuimos dando cuenta que la gente regresaba a los juzgados, que asuntos que habían concluido a través de procesos bien verificados en los centros de mediación y conciliación, o bien en juzgados ya empapados los juzgadores de ese entusiasmo que mostró la directora, iniciamos muchos procesos de mediación y conciliación. Sin embargo, nos dimos cuenta que en el Estado de México la problemática en la familia no concluía, que muchas personas, muchas familias regresaban a los juzgados. Entonces, nos preguntábamos o nos interrogamos, ¿qué es lo que falta? ¿Qué falta para complementar ese proceso? Con la atinada siempre participación de la magistrada, la directora, pues se dio cuenta que faltaba como la cereza del pastel, como que, ¿qué nos hace falta para que realmente la familia mexiquense esté en paz? Que las relaciones familiares sean armónicas. Y pudo percatarse que lo que faltaba era la justicia restaurativa. Ese proceso estratégico en el que se tendría que involucrar a todos los que estaban en una conflictiva y trasladarlos de un plano de rivalidad a un plano en el que se lograran la reconciliación entre todos los integrantes de la familia, que se lograra que realmente se perdonaran y que de esa manera pudiésemos realmente cumplir con las máximas que son la paz, la justicia, la libertad y los derechos humanos. Bien, por usted, magistrada, de verdad, no tan solo hace falta la justicia restaurativa en materia penal, sino en materia familiar. Convencida estoy de ello. Bien, con el mismo punto me gustaría cuestionar al juez para después tomar el punto de vista de los mediadores. ¿Qué problema le causó en un inicio este gran proyecto de tratar de acercar a las partes que tenían un conflicto a un centro de mediación? Sí. Yo creo que el problema se sigue dando en la actualidad, donde quienes son un obstáculo a vencer, salvo excepciones, son los abogados patronos de las partes, porque ellos desde el momento mismo en que inician el proceso y cuando se fija la litis con la contestación o con la formulación de la reconvención, evidente las partes ya recibieron un asesoramiento, incluso hasta los abogados se atreven a fijar línea que deben de seguir los patrocinados. Y precisamente cuando uno ya está con ellos, básicamente en la audiencia inicial, donde hay una etapa de mediación y conciliación, se ve esa resistencia de las partes, porque cuando se les hace ver precisamente de todas las generosidades, de las bondades,
de todas las ventajas que da mediación-conciliación, como, perdónenme que utilice esta palabra, como muñecos de trapo, voltean a ver al abogado, si el abogado dice sí, ellos dicen sí, si el abogado dice no, ellos dicen no. Entonces se vuelven como unos títeres del proceso, donde los reales dueños de la actividad procesal no son las partes, sino son los abogados. Ese es el primer reto a vencer por parte de nosotros, tratar de hacer sensibilidad no solamente en las partes, sino en los abogados, porque lo que se pretende precisamente resolver en materia familiar son cuestiones superiores, que es el orden, la paz y la reintegración familiar. Y bueno, cuando se les hace ver a las partes ya sobre lo que se comenta, de lograr una verdadera justicia restaurativa, de lograr un verdadero orden familiar que se puede lograr a través de acuerdos constructivos que vayan de acuerdo a sus propias expectativas, a sus propios intereses, a su propio orden familiar, en suma a su propio código familiar, ven las partes que no solamente puede resolverse su problema a través de un mero acuerdo de voluntades, sino ven precisamente esa luz en el túnel que les va a dar precisamente esa sanación, esa auténtica justicia restaurativa. Y nosotros, al estar luchando en esa problemática y en las mismas partes, los resultados lo avalan, de que se obtienen precisamente lo que se sigue, la restauración familiar, afortunadamente llevamos como con la maestra Cristi, que se está trabajando más que el llevar a las partes a un centro de mediación, sino lograr una auténtica, una genuina y una objetiva justicia restaurativa. Ya los abogados, les puedo participar de esto, hoy en día ya tienen conocimiento de esa situación y también esto se debe a la labor de sensibilidad que se hace en los expedientes. Entonces, el primer problema que se abordó fue cómo hacerles ver a los abogados el que se involucren, pero de una manera asertiva, de una manera positiva, de una manera constructiva, de que los abogados, lejos de abordar únicamente la función legal, que es lo que hace casi todo abogado, aborden y agoten la famosa función social, porque se trata precisamente de resolver el problema de una familia. Y hoy en día les puedo indicar que ya buena parte de abogados, ya llevamos 2 años, saben precisamente la mecánica que se observa cuando estamos en conflicto. Y la mayoría ya está aceptando en ese sentido, ya hay buena parte de abogados que ya están también favoreciendo, que están también promoviendo la famosa mediación-conciliación. Y los resultados están ahí en ese sentido de que hay buena parte de asuntos que terminan a través de mediación y conciliación, pero les vuelvo a repetir, lo maravilloso es de que no se puede indicar de que termina a través de un simple acuerdo de voluntades, sino sobre todo ese acuerdo de voluntades lleva a la restauración familiar porque es un convenio hecho de acuerdo a sus expectativas, es un convenio hecho a la medida de las partes, es un convenio que se hace de acuerdo a las necesidades reales de la familia que está en conflicto. Y siguen, creo que dando muy buenos resultados, se sigue trabajando justicia restaurativa, que incluso yo le pedí a la maestra Cristi, si este esfuerzo se lleva ya a la norma, para que se siga caminando en él, los resultados creo que en poco tiempo, en un corto plazo, no van a ser buenos, sino serían excelsos. Gracias, maestro. Muy bien, gracias, señor juez. Creo que toca uno de los problemas más sensibles. A veces es cultura, y es cultura porque el proceso se ha visto como un campo de batalla. Y perdón, voy a hacerle aquí al abogado del diablo, a mí no se me hace que las cosas sean tan fáciles y que podamos convencer a unas partes en conflicto fácilmente a llevarlos a un centro de mediación. Incluso aseguro que convencidos y llevados al centro de mediación, ustedes también como mediadores se encuentran con ciertas dificultades. No creo que tengan un camino fácil y me parece que sería útil que compartieran con este auditorio su experiencia ante ese encuentro en el que el juez, el órgano jurisdiccional, les acerca a unas partes en contienda.
que todavía llamamos partes por naturaleza del proceso. ¿Qué experiencia han tenido, maestra? Bueno, buenas tardes a todos, agradecida por la oportunidad. Parte de la resistencia que nosotros observamos cuando vienen de un proceso judicial es precisamente la necesidad de estas personas de poder tener confianza en el proceso. En muchas de las ocasiones esa confianza se ve mermada precisamente por intereses de terceros. ¿Qué son estos intereses de terceros? Lo que me dijo el abogado, lo que me dijo la familia, lo que me dijo el vecino. Entonces, están contaminados con una serie de circunstancias que evitan que precisamente logren ese encuentro, esa comunicación. ¿Qué sucede en los centros de mediación cuando llegan? Dicen, es que yo no quiero hablar con él, no me interesa hablar con él o con ella. ¿Por qué? Porque quiero que me lo resuelva el juez. A veces las personas no tomamos la responsabilidad en la conflictiva, en lo que somos parte de ese problema y siempre lo cargamos hacia el otro. Entonces, en los centros de mediación lo que procuramos es que esa conflictiva cada uno se haga responsable y a veces eso no nos gusta. No nos gusta el sentirnos señalados, no nos gusta el sentirnos controlados de alguna manera. Entonces, lo primero que tenemos que generar nosotros en los centros de mediación es la confianza en las partes, en donde ellos se hagan responsables de su propia situación y que ellos se encuentren en esa oportunidad. El abogado en algunas ocasiones es colaborativo, en algunas ocasiones es el que nos entorpece el procedimiento, pero ahí lo importante para nosotros es la habilidad que podamos tener, la capacidad que podamos tener para que estos encuentros sean satisfactorios. Para nosotros ha sido principal el reconocimiento, es muy importante el reconocimiento que tenemos que darle a los jueces que nos han permitido el poder participar en los procedimientos, ya sea directamente en las audiencias o como está sucediendo en los juzgados de Cuautitlán Izcalli, en donde los jueces nos están enviando sus agendas, en donde el juez dice tengo este asunto que considero pueda ser mediable y ahí se da cuenta uno de que ese chip se va cambiando, pero hemos estado intentando generar esa confianza para que ellos tengan la certeza de que ahí pueden encontrar una solución, de que no solo están resolviendo lo que es el conflicto legal, sino que están resolviendo el conflicto humano. Correcto. Muchas gracias. Maestro Pedro, creo que nuestra compañera mediadora, la maestra Parrazales, toca un punto muy importante y que me parece nuestro auditorio conoce en demasía. Las partes suelen llegar ante ustedes después de un pequeño enfrentamiento, de un intercambio, de intercambios escriturales, intercambios verbales ante ustedes. Y muchas veces llegan con la impresión, como decía la maestra, a no lo quiero ni ver. O ¿para qué me traen aquí si yo ya estoy divorciado? Yo ya no quiero nada. ¿Cómo vencen esas resistencias? ¿Cuáles son sus técnicas, sus procesos? ¿De qué manera podemos retroalimentar a jueces y retroalimentarnos centros de mediación para en conjunto fortalecernos y mirar y caminar en común hacia estas aspiraciones de justicia que es la justicia restaurativa, que no tiene otra cosa que ver sino con la unión familiar no entendida como la unión de nuevo de matrimonio, sino con la paz familiar. ¿Qué opinión nos puede dar? Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar aquí presentes. Una pregunta muy importante, básica diría yo, para comprender los procesos restaurativos. En este punto es conveniente aclarar que el facilitador, en este caso el mediador conciliador, es parte importante del procedimiento. De ahí que el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha puesto principal atención en la capacitación precisamente de todos los facilitadores. El motivo fue que
que fuimos objetos de capacitación, una alta capacitación para precisamente poder dar esta atención profesional a aquellos que lo requieren. Y efectivamente los jueces nos envían o nos piden que intervengamos en un conflicto entre partes determinadas con la intención de abordar en principio el conflicto de una manera distinta. Hablaba ayer el doctor Carcaterra que cuando hay escalada de conflicto es complicado intervenir en él. Entonces, la tarea del mediador es abordarlo desde un punto distinto. ¿A qué me refiero? En el proceso de mediación, de conciliación y de justicia restaurativa, hablamos de que los abordajes del conflicto tienen que ser a partir primero de posiciones, de necesidades y pasar a los intereses. Y si entendemos que en un proceso judicial solo se ven las posiciones, ellos no tienen la posibilidad precisamente de ir más allá, quizás por la carga laboral o por la dinámica propia del procedimiento. Entonces, la función del mediador tiene que ver precisamente con eso. En principio, crear confianza. Es un elemento importante del mediador, que cree la confianza para que la persona pueda soportar estar una hora ahí precisamente contando acerca de su vida. El mediador lo que tiene que hacer en ese momento es identificar qué es lo que está pasando con ellos, ver a través de sus narrativas qué recursos tiene. O a lo contrario, qué recursos les hace falta para que entonces puedan abarcar el conflicto. Y entonces el mediador debe ser muy claro con ellos, decirle efectivamente tu situación jurídica, tu problema, tu conflicto lo puede resolver el juez de manera legal. Pero, y aquí viene lo importante, es buscar el convencimiento de ellos, decir, legalmente tu problema va a tener solución, pero si lo que tú quieres es una solución integral, completa, entendiendo que en materia familiar, pues bueno, el divorcio concluye el vínculo matrimonial, pero la relación familiar nunca concluye. Entonces tienes que ver más allá, después de la sentencia, después de una relación judicial en el que incluso el que gana no siempre queda contento y el que pierde pues con mayor razón, y que además de esto las relaciones familiares van a continuar. Es importante que el mediador pueda hacer entender esto a las partes. Incluso hay técnicas y dinámicas para hacer gráfica precisamente esta situación del conflicto. Ver que en principio la situación familiar tuvo un origen, tuvo un nacimiento, porque hablamos de relaciones. Entonces, esta dinámica tiene mucho que ver con el hecho de qué fue lo que originó precisamente esa relación familiar y entonces ir trabajando con ella. Pero lo importante aquí es, en principio les dije yo, que obtengan el consentimiento. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente importante, el principal temor de las personas no es el acudir a un proceso judicial, no es enfrentar a otra parte, sino es enfrentarse a uno mismo. Y entonces les decimos que, dijéramos coloquialmente, el que se lleva se aguanta. Si ellos autorizan que el mediador, que el facilitador pueda intervenir en su conflicto, deben aceptar que van a ir a lo más profundo de su relación con la intención en principio de restablecer como personas y como resultado restablecer las relaciones familiares. Entonces ahí es una parte importante y estratégica en el procedimiento de mediación, en el procedimiento restaurativo. Gracias, maestro. Retomo el conjunto de la plática y hay dos cuestiones que me llaman la atención y ahora devuelvo la palabra a los jueces para que me hagan favor, cualquiera de los dos, de darme su punto de vista respecto del punto que enseguida abordo. Nuestro proceso tradicionalmente tiene una fase de conciliación que se verifica en la sede judicial, ante el propio juez. Hemos visualizado, y aquí ustedes platican de las bondades que tiene la mediación, a través de profesionales de la mediación. ¿Creen ustedes que el proceso como lo conocemos debe de cambiar? Pues en inicio se dijo que, o hubo algunos comentarios en el sentido de que previo a un proceso jurisdiccional hubiese una parte en la que se preparara a las personas precisamente para ponerlos en un plano en el que ellos, trabajando con sus sentimientos y con las percepciones de cómo visualizan el caso concreto, permitiera con posterioridad, previo a ese proceso,
pasar ya a un proceso jurisdiccional. Sin embargo, bueno, también no hay que perder de vista que más bien la única forma de solución de la conflictiva conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo es que toda persona tiene derecho a que sea su asunto jurídico, su conflicto, solucionado a través de un proceso jurisdiccional. Desde luego, con la reforma del artículo 17 constitucional, en el año 2007 permitió, pero como una alternativa de que el conflicto pueda verse solucionado a través de un método alterno de solución a la conflictiva. No obstante ello, el maestro Armando, en concordancia con la maestra Cristina, bueno, han iniciado un proceso previo. Ellos en el auto inicial invitan a las partes para que acudan al Centro de Mediación y Conciliación, no directamente a realizar un proceso de mediación o de conciliación, sino principalmente un proceso de justicia restaurativa, que implica, como ya lo dije, trabajar con las percepciones del asunto, con las emociones, y ya establecidos en ese plano en donde la gente logra reconciliarse, perdonarse y se hace consciente de que tiene que cumplir con obligaciones, regresan al juzgado y ya en el juzgado se realizan convenios, pero ya bajo otra perspectiva. No debemos olvidar que conforme a la Ley de Mediación, Conciliación y de Restablecimiento de la Paz, en el artículo 24 establece que los jueces y los magistrados del orden civil, familiar y penal estamos obligados, porque dice deberán invitar o deberán de hacer del conocimiento a las partes involucradas en un proceso que tienen formas diversas de solución a la conflictiva. Aun cuando la forma que está trabajando el maestro Armando y la maestra Cristina no es una forma establecida, no tenemos el fundamento legal, creo les está funcionando. Todavía el juzgado en el que estoy adscrita no me he atrevido a realizarlo de esa manera, pero creo que está dando buenos frutos. Lo que el juzgado en el que estoy adscrita estamos haciendo es, en la etapa previa a iniciar la audiencia inicial, invitarles, porque lo señalaba o lo decía en algún comentario con abogados postulantes, que de repente como que las personas cuando están inmersos en una conflictiva quieren que se los diga el juez, como que el juez quiere escuchar del juez, convencerlos o llevarlos a otro plano de miren, la mejor forma de terminar con esta conflictiva, creo puede ser a través de este proceso. Como que ellos quieren escuchar esas palabras del juez como para que crean que sí funciona, que sí da mejores resultados, y lo que se ha hecho en el juzgado al que estoy adscrita es invitarlos previo a la audiencia inicial a que reciban un proceso de justicia restaurativa. Gracias. ¿Usted qué opina, señor juez? Bueno, ahí está la explicación ya constitucional de la maestra Marisela. Yo creo que los tribunales federales, yo creo que van a cambiar de opinión. Hay una tesis por ahí de que debido al debido proceso, pues no es correcto, no es constitucional el que se obligue a las partes a iniciar un proceso de mediación y conciliación como parte inicial o previa al proceso. Yo creo que ahora con los derechos humanos que están en boga y que precisamente lo que se pretende es de que realmente el que esté inmerso en una conflictiva se resuelva de manera justa, de manera prudente, de manera sensata su asunto. Yo creo que esa tesis debe de corregirse,
porque los resultados que da mediación y conciliación verdaderamente son excelsos. Y déjenme participarles, esto es una cuestión totalmente personal y así lo digo en audiencias. Si Dios me salve de esto, si tuvieran un problema legal, lo que haría es tratar de que la parte que me esté demandando, pues llevar la mediación y conciliación, y no porque dude de la institución, sino que, les vuelvo a repetir, son los abogados los que verdaderamente alejan a las partes de la verdad histórica, y los que se adueñan de la verdad son ellos, es la verdad del abogado, y entonces se distorsiona lo que se pretende. Bajo esa tesitura de los derechos humanos, yo creo viable, creo que sí es posible, incluso desde el punto de vista convencional, el que mediación y conciliación se instaure o bien como un acto previo o bien como un acto inicial del proceso. Muchísimos asuntos, si se analizaran de manera profunda, son factibles determinarlos a través de esa forma de resolver el conflicto, a través de mediación y conciliación. Y yo creo que sí puede darse esa modificación. Sería cosa de que se trabaje muy bien ese aspecto por estudiosos del derecho, para que se vea esa posibilidad de introducir la mediación y conciliación como una etapa inicial del juicio, y a ver qué respondería el Tribunal Federal si es que si llegara a invocar alguna inconstitucionalidad de la ley. Yo creo que, vuelvo a repetirles, bajo la perspectiva de los derechos humanos, del principio pro persona, la interpretación conforme, yo creo que sí es viable, porque lo que se pretende es precisamente no solamente promover, no solamente auspiciar, sino sobre todo garantizar y volver eficiente los derechos humanos, y uno de ellos es el de acceso a la justicia y el de que se resuelva el conflicto precisamente conforme a los principios convencionales y constitucionales. Ahora, desviándome un poquito del tema, yo creo que todos participamos de la idea de que es muy recomendable mediar y conciliar. Para todos los que estamos dentro de un juzgado, como notificadores, como ejecutores, como secretarios, como jueces, los magistrados, nos damos cuenta que un proceso es muy desgastante. Desde el inicio genera conductas, genera sentimientos y genera efectos negativos, porque sabemos que cuando se presenta una demanda y se contesta, los ánimos de las partes son totalmente opuestos. Se generan posiciones antagonistas y hasta beligerantes, y al generarse esas actitudes se pierde la confianza entre las partes. ¿Cómo voy a confiar en él si me quiere pegar con su demanda o con su contestación? ¿Cómo voy a confiar en ella si igual quiere destruirme, quiere acabarme? Se pierde la confianza, y hablando desde el punto de vista de derecho familiar, hay algo grave, se deteriora la relación familiar. Y esto no es sano, y hay muchos otros efectos negativos. Los efectos negativos, por ejemplo, en materia familiar, lo sabemos nosotros, se utiliza muchas veces a los hijos como un instrumento para lograr obtener los propósitos excluyentes, antagonistas y totalmente individuales, y lamentablemente el proceso en sí, como su propio nombre lo indica, al ser un proceso adversarial, al ser un proceso contradictorio, contencioso, pues genera eso, conductas de choque, conductas de colisión de intereses, conductas de lucha, de pelea, y esto pues no es nada sano para la familia, incluso hasta para un proceso de índole, materia civil o mercantil. Y en cambio, las bondades que genera mediación y conciliación que se pueden abordar en el proceso o a través de la institución especializada son muchísimos. Se empieza a generar la confianza, lo que ya dijeron los mediadores, se restaura la confianza, se empiezan a abordar diálogos constructivos a través de la comunicación, se disminuyen las tensiones,
empieza a abordarse un clima, una atmósfera y una posición pacífica, y lo importante, no hay demandas, no hay contestaciones, no hay pruebas, se trata de abordar el problema buscando el fondo, cuáles son las causas que están generando la conflictiva, se trata de encontrar la verdadera historia del problema, y sobre todo, una vez que se les facilita a las partes precisamente todas esas bondades, el tratar de sensibilizar, el tratar de hacerles ver que sí es viable resolver su problema de una manera diferente. Y otro resultado que se obtiene a través de mediación y conciliación, yo lo vivo cuando logro conciliar, se resuelve el problema en 1 o 2 o en 3 horas. Si se van a mediación, igual en una sesión se resuelve su problema. En cambio, el proceso tarda meses, a veces tarda años, se vuelve dilatado, se vuelve complejo, y esto pues causa severos traumas psicológicos. Por todo esto que les estoy comentando, sería un absurdo aquel que levante la mano y diga mediación no puede iniciar como una etapa previa al proceso o como una primer fase del proceso. Por todo lo que les indico, yo creo que sí es viable, y actualmente con la maestra Cristi, como ya se comentó, yo lo estoy adoptando como una medida provisional, no con el ánimo de obligar a las partes a que vayan a mediación a celebrar un convenio, no, los mando precisamente para que reciban todas esas generosidades que ofrece mediación y conciliación, y se les empiecen a dar herramientas de solución correcta, asertiva de su conflicto, y lo logramos en muchas fases, en muchos juicios, lo hemos logrado. Cuando yo ya estoy en etapa de audiencia inicial, las partes ya resolvieron su problema. Y les quiero participar de lo siguiente, yo creo que mediación y conciliación está trabajando con un punto importante. Si me que permite un segundito para dar participación a los señores mediadores. Sí, perdón que le interrumpa. Sí es viable la reforma, yo creo que sí. Hemos escuchado la opinión de los señores jueces, y aquí de nueva cuenta vuelvo yo a levantar la bandera de abogado. Creo que abogados somos todos, y me parece que no podemos generalizar que todo abogado sea malo, que todo abogado contamine a veces el conflicto. Hay quienes propugnan por la solución verdaderamente, pero empezamos a dialogar con otra figura ajena a las partes, y me gustaría saber qué opinan los mediadores respecto de esta figura necesaria y hasta indispensable a veces en los órganos jurisdiccionales, pero que a veces debe de separarse ante la posibilidad de un acercamiento mediacional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo contribuye o cómo deja de contribuir el abogado patrocinador de un asunto? Bueno, en los procesos de mediación, y como les he dicho, en algunas ocasiones sí el abogado es un punto de conflicto. No en todos los casos, porque hemos encontrado abogados que han visto las bondades de la mediación. En ese sentido se vuelven colaboradores y participativos en los procesos de mediación. En algunas ocasiones el abogado es el que realmente orienta a las personas para que lleguen a ese acuerdo. A veces es necesario precisamente la asesoría del abogado por las dudas jurídicas, por la neutralidad del procedimiento. Nosotros no podríamos dar alguna asesoría y se requiere la figura del abogado. Mediación no pelea, o los procesos restaurativos no pelean con la figura del abogado. Es una parte muy importante dentro del proceso de mediación. Sí hay un desconocimiento, desafortunadamente, de lo que es la mediación, pero conforme van involucrándose en los procedimientos, porque los mandaron de los juzgados, porque quisieron ver si tenían una mejor opción, o en algunas ocasiones hay asuntos en que como abogados no les reditúa. ¿Por qué? Porque la situación no amerita el inicio de un juicio y los mandan a mediación. ¿Qué sucede cuando llegan a mediación y ven que lo resuelven en 1, 2 sesiones y tienen su convenio?
el abogado empieza a confiar en el proceso de mediación y se vuelve participativo. Y vuelvo a lo mismo, la confianza no solo es entre las partes, sino todo el contexto que va rodeando al conflicto en ese sentido. Correcto. Adelante, perdón, señor maestro Pedro, Bueno. Director. Bien, ¿qué pasa en nuestra experiencia? El abogado se convierte en un acompañante del proceso de mediación, de negociación. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, como bien lo comenta la mediadora aquí presente, nosotros tenemos imposibilidad legal para asistir o asesorar a las partes. Entonces, el abogado precisamente que conoce la dinámica de mediación está al pendiente, sabe que de alguna manera no tendrá una participación activa en la dinámica de mediación, pero que de alguna manera debe estar atento para cuando cuando su cliente necesite algún consejo jurídico. Han acompañado precisamente algunas dinámicas de mediación, más ahora en juzgado. Por ejemplo, estamos llevando una dinámica en el juzgado, por poner un ejemplo, en el juzgado 10º familiar de Ecatepec, en el cual precisamente la juez los convoca a abogados y a las partes con ellos mismos y les indica que ella puede, como bien lo comentó, dar una decisión jurídica y legal respecto a la dinámica, pero ofrece la posibilidad de que sean asistidos por un especialista en conflictos. El conflictólogo los puede ayudar y para eso les pide la anuencia de las partes en principio y también quien obviamente con la asesoría de los abogados participan en la dinámica. Ella se retira y permite la participación precisamente del procedimiento restaurativo, que como bien lo comenta, 2 o 3 horas, y ellos están ahí afuera, al pendiente precisamente de sus clientes, sabedores que en cualquier momento pueden ser utilizados o pueden ser consultados, porque tienen total libertad para poder de repente levantarse y decir que quieren una asesoría, que deben consultar a su asesor. Entonces, y de hecho es un derecho que tienen y que obviamente se les hace de su conocimiento al iniciar el proceso restaurativo y de mediación. Entonces, incluso una vez que las partes han llegado a acuerdo, se les da la posibilidad de que vuelvan a consultarlo con el asesor jurídico. Una vez que queda firme, en ese momento le damos cuenta a su señoría y su señoría inmediatamente nos lleva a la sala para videograbar precisamente el convenio, lo autoriza y se acaba el procedimiento. Entonces, ¿en favor de quién se trabaja todo esto? En favor de los justiciables, para que de alguna manera vean las bondades del procedimiento, los beneficios y que de alguna manera ellos salgan con la sensación de que fueron atendidos, que fueron escuchados, de que fueron privilegiados y que de alguna manera salen satisfechos de un proceso judicial. Muy bien, muchas gracias. No quisiera abusar de la paciencia y de las bondades de este auditorio. Para finalizar me gustaría, uno por uno en el orden que voy a ir mencionando, que me compartieran, señor juez Armando Hernández, una experiencia exitosa que haya tenido de acercamiento, de acercar a partes en conflicto al centro de mediación. Bueno, hay muchos ejemplos, permítanme presumir ese aspecto, no tengo uno, son muchísimos asuntos, muchísimos, digamos de 150, donde es verdaderamente congratulante ver cómo la familia funciona precisamente a través de la utilización del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Hasta a veces les pregunto qué les regalan, qué les dan, qué les inyectan, porque la transformación es totalmente automática y de una manera muy positiva. De los asuntos que les puedo compartir ahorita de manera rápida, es sobre todo lo de los niños. A mí me preocupa ver cómo hay centros de readaptación social de las personas que cometen hechos delictivos y no tenemos un centro para restaurar a los niños, a la familia. Y ahorita yo veo esa salida precisamente con los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa, donde verdaderamente los niños, los padres asumen sus compromisos, asumen su rol precisamente para tratar de restaurar el tejido familiar. Y la experiencia es esa de que los expedientes son muchos, donde el papá asume su obligación de dar alimentos, el que tiene los niños
asume el rol de permitir la convivencia y sobre todo donde hay ya acuerdos asertivos, porque ya no se requiere de que ellos en las incidencias estén ante tribunales o ante mediación, ellos ya reciben técnicas para que a través del diálogo, de la comunicación, de manera asertiva, encuentren precisamente la solución a todas las disidencias que se vayan presentando. Entonces son muchos asuntos y uno de ellos, por ejemplo, que fue muy grave, de un adolescente que ya se estaba cortando las venas, fui con la maestra Cristi, mira, y uno de ellos, el papá era abogado, por cierto, mira hasta qué nivel ha llegado la niña, ya recibió terapia psicológica, está ahorita con tratamiento psiquiátrico y ya llegó a ese nivel de suicidarse. Los llevo, les dan las indicaciones, pero no lo van a creer, ese asunto ya lleva como 4 años y como unos 4 o 5 expedientes. Recibo la noticia tan agradable de mediación de que dio resultados positivos y vean qué congratulante, qué satisfactorio. Los mismos padres y llevaron a la menor que yo no conocía, el adolescente, agradeciendo la atención que se les dio. Eso no queda audio, ni queda videograbado, ni queda registrado en el expediente, queda registrado en el alma y queda tatuado en las neuronas. Y esa es la enorme satisfacción que nos da de que exista ese binomio juzgados-mediadores. Esa sería una experiencia que quisiera comentar. Gracias, señor juez. Le cederé ahora el uso de la palabra a nuestra mediadora Verónica, con un reto. Supere al juez. Pues mire, puedo recordar un asunto que ya llevaba más de 5 años en el juzgado, en donde ya había carpetas de investigación, averiguaciones previas iniciadas por lesiones, por daños. Llegan llegan a mediación totalmente desgastadas las partes, uno viene por un lado y el otro a los 10-15 minutos entra al centro de mediación. Celebramos la primera sesión de mediación, los abogados querían intervenir, se les pidió que esperaran y que en su oportunidad pudieran intervenir si así lo deseaban las partes. Después de ese primer encuentro, ellos me dijeron, no quiero a mi abogado. En la siguiente sesión de mediación llegan juntos. La tercera sesión firmamos un convenio en donde se dieron por concluidas todas las carpetas de investigación, las averiguaciones previas, llegó a un acuerdo en lo que es guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencias, y al final me dicen las personas, si esto lo hubiéramos sabido hace 5 años, créame que no estaríamos en este punto. Gracias. Y perdón, ¿cuál era el problema ahí? Se estaban divorciando, era un divorcio bastante conflictivo, había muchos recursos, muchos bienes, había un engaño y eso generaba la molestia en una de las partes. Ya una vez que nosotros trabajamos precisamente los intereses y las posiciones, logramos aterrizar en lo que realmente era la problemática y los enfocamos hacia sus hijos ya estaban creciendo y crecían con el problema. Se resolvió de esa manera, se decretó el divorcio, se restauraron las relaciones porque les digo, ya llegaron juntos, ya salían juntos y quizás no van a vivir juntos porque comprendieron que no podían hacerlo, pero que tenían una gran responsabilidad y esa eran sus hijos. Mil gracias. Maestro Pedro, por favor, compártanos. Un reto adicional. Bien, recuerdo también un asunto en materia familiar en el que ya estaban divorciados y ya habían llegado a un acuerdo que tenía que ver precisamente con las convivencias, pero estas empezaron a tener problemas porque era una hija que cuando se divorciaron tenía 10 años y habían pasado 3, tenía 13 y las cuestiones relativas a los trabajos habían cambiado, entonces había momentos en que la menor se quedaba sola por grandes espacios, entonces esto molestaba precisamente a la mamá.
y habían tenido muchos problemas derivados de eso, ya tenían una decisión judicial. Entonces, el día en que la abogada, porque además la mamá era abogada, iba a iniciar su escrito de ejecución con una mira de apremio, se da cuenta que accede al centro de mediación e ingresa y pregunta si de alguna manera podemos abordar el conflicto. O sea, puedo tener este problema aquí porque ya tengo sentencia y ya voy a ejecutar la sentencia, pero no sé, ¿me pueden ayudar? La respuesta fue afirmativa, sí podemos ayudarla, puede ingresar y abordar precisamente el conflicto. En esta situación, como lo comentaba en un principio, el divorcio fue muy ágil, muy rápido, pero no habían abordado precisamente la situación de restauración familiar, de modo que carecían de recursos para poder comunicarse, carecían de todo, no querían de ninguna manera estar sentados más de 10 minutos uno frente al otro. Entonces, después de dinámicas, de sesiones individuales, de ejercicios de reflexión, de conciencia, de aplicar algunas dinámicas restaurativas, tendientes precisamente a restablecer en principio como personas y después como familia, entonces se llega a la solución. Ellos llegan a un nuevo convenio que en principio modifica aquel que celebraron en una audiencia hace algún tiempo, con la intención de actualizar el documento a la vida que en ese momento estaba aconteciendo. Y al final comentaron lo mismo, dicen, si hubiéramos sabido que desde hace algún tiempo, que esta oportunidad la teníamos hace tiempo, quizás nuestra relación no hubiera sido distinta. Pero además se van convencidos porque no fueron tratados como un expediente, no fueron tratados como un expediente, vaya, con papel, sino que recibieron una atención personal, especializada, puntual. Entonces las personas entendieron que no importa qué pueda acontecer en el futuro, no importa. Pueden ocurrir 1 y 1000 problemas, porque la práctica restaurativa no implica que le resolvemos la vida, solo implica, pero sí implica que no importa lo que venga en el futuro, ellos estarán preparados para enfrentarlo, mediante una situación en la cual las relaciones familiares queden a salvo y el conflicto puedan atenderlo solo por eso, por el conflicto, pero las relaciones queden en paz. Gracias, maestro. A propósito, he dejado a la maestra Marisela al final, a la jueza Marisela al final, porque trajo preparada una sorpresa, según me indicó. Entonces, le cedo el uso de la palabra para que nos explique su experiencia. Gracias, magistrado. Pero previo a la sorpresa, magistrada Cristi, retomando las conclusiones a las que llegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una consulta nacional para una reforma integral y coherente sobre el sistema de impartición de justicia, dijo: el desarrollo de los medios alternativos requieren de la formación de recursos humanos capaces de entender su uso y de operarlos correctamente. Esto supone alejarse de los paradigmas tradicionales que fomentan el litigio como el único mecanismo para resolver conflictos y formar abogados con una vocación orientada a resolver conflictos mediante el uso de otras alternativas. Introducir en los programas de estudio de las escuelas y facultades de Derecho del país el estudio de los mecanismos alternos de solución a la controversia. Esta educación debe comprender tanto contenidos teóricos como prácticos, para formar abogados capaces de entender la lógica y la operación de estos mecanismos. Se trata de dar a los jóvenes abogados una formación profesional orientada a resolver conflictos de manera eficiente y no únicamente a través del litigio judicial. Con esto quiero decirle que en el tercer foro no tendrá que ser binomio, juzgadores y conciliadores, sino trinomio, abogados, conciliadores y jueces. Y bueno, la experiencia finalmente le voy a pedir que yo traigo, bueno, mi experiencia viene grabada con el permiso y con la anuencia de las personas que intervinieron. Fue real, es real. Unos padres en quienes se jaloneaban al inicio de la audiencia inicial, de verdad,
a su hijo cuando determiné que una guardia y custodia provisional quedaría confiada en favor de su progenitora. El padre le arrebataba a su hijo saliendo de la sala de audiencias, los rescaté, pude llevarlos al Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa y esto bueno, fue lo que concluyó. desde la primera audiencia, desde la primera reunión que tuvimos para tratar de arreglar el problema, siempre se nos dio la oportunidad y se nos dio la preferencia para poder llegar a un arreglo, a un concilio. Mediante el proceso de lo que siempre me invitó su señoría a llevar a una conciliación con la madre de mi hijo, también lo tuve que comentar un poco con mi abogado y él me comentó que era una excelente opción. Subimos, bueno, primero platiqué con la mamá de mi hijo, el interés de llegar a una conciliación, esto con el hecho obviamente de que este proceso no se hiciera muy largo, porque después de la primera audiencia yo vi a mi pequeño, anduvo corriendo, tuvo que faltar a clases, situaciones psicológicas con la trabajadora social, y yo la verdad me comenté y me dije a mí mismo, yo no quiero que mi hijo pase esto durante 8 meses. Yo creo que la jueza en su momento tuvo toda la razón en decirnos que no había ninguna otra persona que decidiera sobre el futuro de nuestro hijo o con quién estar, sino nosotros mismos. Yo creo que no nos lleva a nada el hecho de pelear o de estar 5 o 6 meses en un juzgado. La gente debería de pensar antes de venir a un juzgado conciliar y darse cuenta que eso es lo mejor, sobre todo no para nosotros, sino para los hijos, ¿no? Para nuestros hijos. Pero sobre todo yo creo que un proceso que sin la conciliación hubiera durado 8 meses, pues pudimos resolverlo rápidamente y con un mutuo acuerdo que le beneficia a todos. Yo creo que esta justicia restaurativa nos ayudó mucho, yo creo que tiene que ser prioridad para todas las personas, que ojalá se pudieran dar la oportunidad de entender qué es lo que están haciendo y cuáles son las consecuencias de lo que pasa. Porque gracias a esto yo hoy creo que estamos mejor, podemos platicar nuestras cosas, tenemos nuestras diferencias, pero hoy podemos platicar y hablar de lo que más importa, que es el futuro del niño. Nos ha beneficiado mucho, nos llevamos bien por el niño, por nosotros, porque al fin y al cabo nos queremos, nos apreciamos y la verdad es que ahorita pues estamos bien, estamos reiniciando otra vez no de estar como familia, sino de convivir más tiempo. Por su atención, mil gracias. Por una cultura de paz, ideales de justicia que abrazamos como causa. Gracias.